Buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder estar en este jueves de UNAM. Bienvenidos a su casa, a la unidad de extensión San Miguel de Allende. Estamos empezando marzo y como ya es una costumbre, tenemos un programa que es recurrente cada mes, que es jueves de UNAM. Y bueno, les damos a ustedes, al público que nos acompaña, no solamente presencial, sino a través de Facebook Live, la presencia de esta charla que nos va a impartir el maestro Eduardo Barrocal López. Le doy la más cordial bienvenida, querido Eduardo. Es un gusto tenerte con nosotros. Un gran gusto, es un gran amigo y además un experto en lo que es la confección y la historia. Él tiene una trayectoria más nutrida de lo que les puedo mencionar. Seré muy breve para poderle ceder a él la palabra, pero antes que nada quisiera leer brevemente su currículum. Él es presidente de la Corresponsalía San Miguel de Allende del Seminario de Cultura Mexicana. Él tiene estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, del Instituto Nacional de Reporte e Historia. Se especializó en equidad de género y política social por el INAM y en materia de formulación de proyectos productivos artesanales en el Centro de Formación Española de la Fundación Española para la Artesanía. Se ha desempeñado como profesor en diferentes niveles de educación, en el UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria, en CRIM, INA, en materias relacionadas con la museografía, diseño de mobiliario y montaje de exposiciones. Colaboró con la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural Catalogado, haciendo trabajo de catalogación y de inventario de los bienes muebles de los sitios bajo la custodia federal como iglesias y conventos de varias partes del país. Durante 23 años colaboró con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, realizando actividades de investigación, catalogación de obra, museología, museografía, montaje de exposiciones, también como jefe de desarrollo artesanal, jefe de concursos de arte popular y subdirector de programas sociales. Desde el año 2011 realiza investigación, así como registro y catalogación de colecciones como la del Museo de la Esquina, Museo del Juguete que se encuentra aquí en San Miguel de Allende, Museo del Juguete Popular Mexicano, donde actualmente es director operativo. La charla del día de hoy es el arte popular del juguete, y bueno, tenemos el gran honor de tenerte aquí, Eduardo, el jueves de la UNAM. Iniciamos marzo por el pie derecho. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos de manera presencial y los que nos siguen por las redes sociales. Pues es un tema que no se acaba con los años, no se acaba con el estudio. Yo digo que tengo más de 32 años en este tema y todos los días me encuentro un libro nuevo y todos los días encuentro algún dato muy interesante que va complementando y se va sumando a lo que por la escuela o por la vida o por la calle hemos ido aprendiendo. Es un tema que a mí me apasiona, al que le he dedicado muchos años y en el cual he sido involucrado después de muchas instituciones, como bien dijo el maestro Arturo, he colaborado en ellas. Pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el arte popular, que tiene que ver con esos objetos, con esos registros palpables, físicos, que el arte popular nos proporciona cada día. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con los maestros, las comunidades artesanas, y tiene que ver con las técnicas y los materiales con los que se desarrollan y se producen a lo largo de muchísimos años. Algunas cosas no solamente tienen cientos, tienen miles de años. Algunos de esos objetos son el juguete popular, y me quiero concentrar en el juguete popular porque hablar de arte popular es muy extenso y es muy variado porque incluye la música, la danza,
los ritos, las ceremonias. Si nos concentramos solamente en el juguete popular, de alguna manera vamos a poder entender un poco más en el contexto del arte popular lo que es la producción artesanal. De cualquier manera, vamos a hacer un ejercicio de repaso. Me voy a permitir tomar el cambiador de página. Vamos a hacer un ejercicio de repaso de todos esos temas que tienen que ver precisamente con el arte popular. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. Vamos a ver qué es lo que sucedía con esta producción a nivel ritual, a nivel práctico, a nivel lúdico, a nivel de uso cotidiano. Porque recuerden ustedes que las artesanías no eran más que objetos que nos ayudaban en casa para poder seguir haciendo muchas cosas. Nada menos que los textiles los crea el hombre precisamente para protegerse de los medios. Y los textiles son parte de la artesanía tal cual se produce actualmente. Algunas otras cosas que podemos decir del arte popular tienen que ver más con la educación, tienen que ver más con la forma en que nosotros aprendemos, la forma en que nos desarrollamos, la forma en que nos volvemos adultos, jugando, divirtiéndonos e interactuando en la sociedad, en el contexto social. Y cómo esas características del juguete popular nos han servido a lo largo de muchos años para poder formar ciudadanos, para poder formar amas de casa, para poder formar trabajadores, porque todos aprendemos y lo van a ver a lo largo de la charla. Cómo a través de esos conocimientos cotidianos que uno va aprendiendo, uno se va formando en una actividad específica. Nos vamos a concentrar al final en lo que es el juego y esas pequeñas cosas de juguete que nosotros conocemos como expresiones de la cultura mexicana. De lo que no vamos a hablar, porque el contexto histórico es mucho, es de cómo la evolución del juego y el juguete tiene que ver con muchas influencias venidas de muchos lugares, entre otras de más allá del mar profundo. Y algunas de las cosas que nos llegaron con los europeos que llegaron a América eran precisamente la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, la forma de comunicarnos con las demás personas. Nada menos que la lengua española que nos llega con ellos rompe inmediatamente con un paradigma que antes se tenía en este continente. México no era un México, México eran muchos Méxicos, porque había muchas lenguas, muchos pueblos, muchas comunidades que aunque compartían muchos elementos de su vida, de su cultura, de sus religiones, de su forma de tratar la tierra, recolectar los productos, también tenían una forma de pensar completamente diferente. Al llegar los europeos, ese sincretismo, esa fusión de culturas, permite que se vaya enriqueciendo nuestra vida. Y se toman elementos prehispánicos, pero también se toman muchos elementos europeos en este momento. Y algunos de ellos están ahí ejemplificados. Pero lo que nos podemos sentir orgullosos es precisamente de aquellos que teníamos y que compartimos para el mundo, como uno de ellos como los alimentos. Hay muchísimos alimentos que son parte fundamental de la dieta de muchos pueblos en este mundo y que salieron de aquí, de este continente, o en particular de México, del país, del territorio que teníamos en estos momentos. Algunos de esos alimentos se siguen, ayer veíamos una nota respecto a la espirulina. Nuevamente la espirulina se pone de moda. La espirulina es una planta que se daba en los lagos, tanto en el salado de Texcoco como en el de agua dulce de Tenochtitlan. Tiene un alimento mucho más rico que la carne, mucho más rico que la levadura, y mucho más rico que muchos alimentos. Esos alimentos, como están ahí ejemplificados, les dimos al mundo. Algunos procesos. La nixtamalización es un procedimiento maravilloso porque hace que las propiedades de los alimentos
sean más fuertes, nos permiten aprovechar más los ingredientes y nuestro cuerpo se vea fortalecido, aún con solo comer maíz, por ejemplo. La barbacoa la podemos consumir y degustar en muchas partes de México. La cocina de la barbacoa es a través de un procedimiento prehispánico que se usaba solamente en este continente desde hace miles de años. Esos procedimientos, esos ingredientes, esos animales que teníamos. Lo voy a ir más rápido porque yo solamente preparé 87 láminas para esta charla de 40 minutos. Me voy a ir un poco más rápido. Teníamos muchos animales y muchos eran sagrados que se retoman después con esa fusión de culturas. Algunos de ellos no los comíamos, algunos de ellos aprovechábamos sus propiedades para sacar tinte, para hacer piel, para vestirnos, para sacar correas. Los tintes, ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Qué llegó además de esa fusión de dos culturas? Pues nada menos que nos llegaron muchas enfermedades y algunos animales que aquí no conocíamos, que aquí no teníamos. Algunas enfermedades que degradaron la población y la volvieron indefensa, porque no teníamos las defensas ante esas enfermedades. La fue mermando poco a poco y fue consumiendo las cantidades de poblaciones. Algunas poblaciones se quedaron en cero completamente porque fallecieron todos ellos a causa de la cólera, de la sífilis, y muchas de estas enfermedades venían con las vacas. Algunas enfermedades vienen con las vacas, con los piojos o con las ratas. Y todo eso llegó en la nao de China o en los barcos españoles que llegaron a América. Después en muchos otros países. De lo que sí vamos a hablar, de lo que producimos nosotros como cultura, de lo que somos después de esa fusión de culturas prehispánicas y culturas chinas. Va a haber una plática maravillosa al rato, también por Facebook Live, que va a hablar de la nao de China, porque también nos llegaron muchas influencias no solamente de China, se decía la nao de China, pero en realidad la nao venía de la India, de Japón, de la propia China, pero de otros más países del continente asiático. Y de ahí nos llegan muchas cosas. Y vamos a ver esa fusión al cabo de lo que tenemos actualmente. Ya teníamos muchas manufacturas y teníamos muchos oficios. Aquí eran muy ricos algunos de ellos. Y cuando llegan los españoles se fusionan. Y de un orfebre europeo, aquí ya teníamos a los latoneros, que trabajaban el cobre, el oro, la plata. No trabajábamos el hierro, ya lo hacían en Europa. No podíamos hacer las armaduras con las que ellos llegaron ataviados o las espadas con las que mataron a nuestros indígenas, porque no teníamos el dominio del hierro, pero teníamos muchos más oficios como los que están ahí en la lámina. Algunos de esos oficios son los alfareros. Los alfareros recolectaban las tierras, recolectaban los barros, recolectaban los aglutinantes y los elementos que les permitían tener consistencia, como la arena, el algodón de pochote, o algunas piedritas, o algunos otros elementos naturales, como la resina, el desquite, para poder producir la alfarería. ¿Cómo se producía la alfarería en aquella época? De una manera completamente diferente a como la conocemos actualmente. Han cambiado los procesos. En la alfarería y la cerámica hay alrededor de 22 diferentes variantes técnicas. Aquí, en América, al menos conocíamos 9 o 10. Las otras variantes vienen derivadas de los materiales y de los procedimientos que llegaron de otra parte del mundo, como la cerámica de alta temperatura, que viene de Oriente. Algunos de los procedimientos siguen siendo tal cual como los hacemos actualmente en la actualidad, como los hacían antes. Ese horno que se ve en la ilustración es un horno a ras de tierra. Es un hoyo excavado en la tierra, al cual le ponen tepalcates y la leña encima, y de esa manera lograban la cochura de algunas piezas que están cocidas casi a 1000 grados de temperatura. No necesitábamos, algunos de los hornos modernos tienen un recubrimiento de un fieltro que se utilizó primero para las naves espaciales en los 60,
para que los astronautas pudieran llegar al espacio, tuvieron que desarrollar la tecnología para que al regresar esos naves que se enviaban al espacio no se quemaran ni se destruyeran como lo hacen los asteroides. Los asteroides, ¿por qué son casi todos de ferro ferrita? ¿Por qué son de hierro? Porque es lo que más resiste las altas temperaturas. Y si uno encuentra un asteroide, ¿es ferro ferrita o es hierro mezclado con otros metales pesados? Todo lo demás se destruye. Los astronautas, la NASA tuvo que desarrollar esta fibra especial que resistiera las altas temperaturas y es la que actualmente se usa en los hornos de alta temperatura en muchas partes de México. ¿Cómo es la cerámica actualmente? Ahí vemos un trastero del Museo Allende, aquí en la ciudad de San Miguel de Allende. Museo Histórico Casa de Allende tiene una ambientación de una cocina donde se ve ese trastero. Esos platos son vidriados. Es una de las técnicas europeas llegada a América. Es una vitrificación por medio de sílice y de un metal pesado, que es el plomo. Y por eso, en alguna época, el plomo fue prohibido. Después de muchos análisis, se detectó que las partículas de plomo se desprendían de las ollas, de las cazuelas, de los carritos de los que nos tomábamos nuestro café, y se iban a nuestro torrente y se quedaban en nuestro torrente sanguíneo hasta que no de manera natural los íbamos desechando. Por eso fue que se permitió el uso de la greta con contenido de plomo. Pero sigue siendo un procedimiento que desafortunadamente siguen haciendo los artesanos. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar de concepto. Ha habido muchos esfuerzos a lo largo de los años para que esta sustitución de ese metal se haga efectiva y no lo han querido hacer porque implica un procedimiento de cambio tecnológico en su producción. Les ha costado mucho trabajo. Los revendedores de la frita de plomo son los que venden la frita sin plomo y les ofrecen una en vez de la otra porque una es más barata que la otra. Es un círculo vicioso que no se ha podido desterrar después de, pues ahorita tiene 22 años el programa de sustitución del plomo y la alfarería. Esos son los tipos de piezas. Bueno, y decirles que esos platos son de San Miguel de Allende, un alfarero de San Miguel de Allende. Hace unos momentos platicábamos que qué tanto es el riesgo que seguimos teniendo en la producción de algunas cosas culturales de México, de América. Es mucho, es altísimo el riesgo. Don Esteban Valdés, habitante de Pantoja, una comunidad de aquí, de San Miguel de Allende, fallece. Su esposa, que salía a trabajar en la alfarería con él, fallece. Sus hijas, que salían a trabajar eso, no quieren trabajar eso y se dedican a la pesca. Y ahora que llegó el lirio acuático a la presa y que mató ya todos los peces, pues ahora ya ni a la pesca ni a la alfarería se están dedicando. El único alfarero que quedaba en Pantoja, en San Miguel de Allende, que trabajaba en la alfarería vidriada, fallece y se pierde. Esos son los tipos de riesgos en los que nos enfrentamos. Los textileros, el textil, dentro de las ramas artesanales, las que más se producen actualmente son la alfarería, los textiles, la cestería, algunas cosas de papel, desde luego la metalistería. Los textiles eran fundamentales porque, como lo decía hace un rato, nos cubrimos la piel a través de productos que nosotros mismos vamos preparando, con pieles primero, con fibras vegetales después, y después se encuentran que algunas fibras naturales se pueden hilar y hacerlas mucho más delgadas y pueden ir confeccionando las telas y los paños con que van fabricando su calzón, su huipil, su quexquemel, su enredo, su faja para su tela. Los textiles tan importantes. Una de las ilustraciones de esta lámina que les estoy presentando es la primera tabla de Excel que existe. Es la matrícula de tributos, donde se contaban los tributos que los pueblos o juzgados tenían que rendirle al pueblo que los tenía dominados. Los administradores que me están viendo dirán, eso no es cierto. Los textiles, las técnicas, el telar de cintura, la manera de procesarlas, ese del centro es un pil que se dice que es
el que utilizó la Malinche, con incrustaciones de pelo de conejo y de algodón en greña. Algunas de las técnicas que nos llegan con los españoles, el entorchado, el bordado, aunque aquí se hacía un tipo de bordado, no se llamaba bordado, se llamaba entorchado o se llamaba confección en telar de cintura. Se iban agregando hilos en el telar para que fuera teniendo el dibujo. Después, ya con la llegada de los españoles, el hilo es exento, la tela ya está terminada y lo que se hace es meter la aguja para ir formando los dibujos. Los tintes, los tintoreros, les decía que es una área muy importante. Dentro de los dos productos que América y México en particular le dan al mundo son dos tintes maravillosos. Por un lado el rojo carmín, el más puro, el más intenso y más estable de la paleta de colores, es el que se extrae de un animal que se llama grana cochinilla. Es un insecto que vive en el nopal y que si uno lo ve en el nopal lo quita porque se está comiendo mi nopal. Y en realidad es un insecto que genera el carmín más puro y más delicado del mundo, que se emplea actualmente para los ruborizantes, para las pinturas labiales, para los rubores de la cara, o se utiliza para los embutidos, para las salchichas, para los jamones, o para tener algunos otros alimentos. Otro de los tintes maravillosos que América y México le da al mundo es el caracol púrpura. Es un caracol que solamente vive en las rocas a la orilla del mar y que para poder extraerse se necesita un procedimiento y un tiempo especial que solamente los tintoreros poseen. No puedes ir en cualquier momento, no puedes ir a cualquier hora y no puedes ir cada rato. Tienes que darle la oportunidad de que el animal se renueve, porque tú tomas el animal de donde está alojado en las piedras, lo exprimes o lo ordenas, como dicen los artesanos, sobre el paño que ya traes preparado y lo vuelves a colocar en las rocas. Y no lo puedes volver a colocar, a tocar, sino después de algunos meses. Porque si no, el animalito se muere. Hubo algún proyecto de algunos orientales que vinieron, les dieron permiso para ir a extraer el tinte del caracol púrpura a las costas de Oaxaca, y en vez de extraer el tinte se llevaron los caracoles, se les murieron y la población de caracoles púrpura en esa región se vio muy mermada, a grado tal de que sigue estando bajo manejo de protección ambiental. Esa dama que está allí es una de las maravillosas mujeres textileras de este país, que además recuperó los 5 colores de algodón que México tiene, porque no solamente existe el algodón blanco, existen colores en el algodón natural, tal y como se recolecta de la planta. Y esa mujer ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes gracias a que sus familias, sus vecinas y todas sus colaboradoras del grupo de artesanas en Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero, cultivaron y tejieron y siguen cultivando y siguen tejiendo huipiles con la adorno de sus colores. Y a un lado de ella está el maestro Abacú, que es uno de los que detenta los conocimientos más profundos para la explotación del caracol púrpura. Los cesteros, la cestería, como ya lo dijimos, es una de las áreas más importantes en la producción de la artesanía. Y con las cestas dicen que el primer pieza de barro fue una cesta que se llenó de lodo, se quemó, se endureció la pieza de barro y se convirtió en alfarería. Dicen que ese es el origen de la alfarería, que apareció primero por una cesta tejida que se llenó de lodo. La cestería seguramente sí tiene muchísimos años porque hay vestigios en cavernas que han encontrado muchísimas piezas textiles. Hay una de ellas tiene el cacao maravilloso, que es otro de los productos que México da al mundo. Cacao, que en Suiza, le decía Christoph hace unos momentos, en Suiza comercializan muy bien, y espero que sea cacao mexicano que se está llevando a Suiza, y que sea sustentable. Esa niña que está allí vive en la comunidad de Presa Allende, aquí en el municipio de San Miguel de Allende. Tiene 9 años y ya sabe tejer el carrizo que se da en esta región. Muchas veces lo cortan porque dicen que es maleza, muchas veces lo queman porque dicen que está acabando con el agua, pero es una planta
tan maravillosa que nos da muchísimos productos. Y esa nena de 9 años ya está aprendiendo de su mamá, como su mamá aprendió de su abuela, y como seguramente ha aprendido muchas generaciones a hacer artesanía. La orfebrería, ya dijimos, la plata, el cobre y el oro que solamente se trabajaba aquí. Algunos de los objetos más hermosos que se han encontrado, contrastados con 2 piezas coloniales. Una custodia que está a su extrema izquierda y un vaso sagrado, un cáliz, un copón, que también se producen en San Miguel de Allende. Quise presentar muchas piezas de San Miguel de Allende precisamente para que reconozcan la importancia que tiene San Miguel de Allende, no solamente por ser un pueblo turístico, tiene mucha riqueza cultural. Y esas piezas están elaboradas por uno de los orfebres sanmiguelenses más destacados, desafortunadamente fallecido, pero en su casa, su esposa y sus hijos siguen trabajando y tienen su familia aquí en la colonia de Madrid. Con los mismos procedimientos y técnicas se siguen haciendo algunas cosas. Un tronco martillado con cobre, unos peces que tienen movimiento, que son unos aretes de plata. Algunos productos muy característicos de la cultura nacional, como es el papel amate, que se extrae de la corteza de un árbol y que con él se fabricaban muchísimas cosas. Una de las cosas que se fabricaban eran nada menos que los códices, precisamente los códices antiguos donde se registraba la genealogía, la historia, la cuenta de los tributos, los mapas de ubicación de los reinos y de los pueblos. Y ese papel amate, después de muchos años de producción, y puesto que se volvió a poner de moda en los años 60, empezó a tener una problemática de producción. Se empezaron a acabar los árboles de amate y tuvo que haber un sustituto de materia prima para poder hacer. Algunos de ellos son jolotes, algunos de ellos son otros árboles que tienen una corteza similar, con una cutícula similar y con propiedades similares que se pueden convertir en papel amate. Y mientras el papel amate se produce actualmente en el norte de Puebla, se pinta de esa manera, con esos colores, en el Alto Balsas, en el estado de Guerrero. Pero había muchas otras técnicas pictóricas en América. Antes de la llegada de los españoles, se utilizaban plumas y se decía que era una manteca. Se utilizaban conchas y era una persona que trabajaba, pulía y facetaba las conchas para poder hacer mosaicos de ella. Actualmente, bueno, hay una tortilla ceremonial de aquí de Cocofondos de San Miguel de Allende. Actualmente los buchones trabajan con cera y con hilo para pegar sobre unas tablas y les llaman tablas buchonas, donde narran sus escenas rituales, ceremoniales, las deidades y los animales sagrados. Esos son los 3 diferentes usos de contar y narrar historias, a través de un códice, a través de una matrícula y a través de una pieza de barro. Ese es un códice actual, de que le dicen libro de brujería, pero en realidad es un libro de curación en el norte de Puebla. Ese instrumento que ven ustedes ahí de piedra es el machacador con el que se tritura la corteza del árbol para poder producir el papel. En uno de los Cristos, porque algunas de las cosas que se empezaron a hacer nuevas con la llegada de los europeos eran imágenes religiosas cristianas, y algunos de los Cristos más importantes del siglo XVI y siglo XVII son de papel amate, y para forrarlos por dentro se rellenaban con códices prehispánicos. Y es como libro que se llama Los ídolos debajo de los altares. Se decía que los altares de las iglesias siempre tenían por debajo una pirámide, la cual se había destruido y donde se había dejado enterrado un ídolo, y que por eso los indígenas llegaban a la iglesia a tomar misa, y parecía que estaban tomando misa, pero en realidad estaban yendo a su centro ceremonial a orar por su Dios que estaba allí abajo. Y en este caso sucedía lo mismo. Los cristos sagrados europeos tenían dentro códices prehispánicos.
Bueno, sí, esa foto es maravillosa. De un albañil con un costal de un bulto de cemento. Dice Cemex que produce no sé cuántos millones de bultos de cemento al año. Si aprovecháramos todo ese papel que nos desperdician, o que no se ponen de camisa los albañiles, imagínense ustedes cuántos árboles llevaríamos. ¿De qué sí vamos a hablar? Apenas estoy llegando a lo que sí vamos a hablar. El juguete es un elemento de enseñanza. El arte popular es uno, el juguete popular es parte de ello, y la enseñanza se aprende por muchas fuentes. Una de ellas, la UNAM, es una institución formada. Aquí se aprenden muchísimas cosas. Y es una educación formal e institucionalizada desde hace muchos años. Pero no solamente las escuelas enseña la vida misma. Aprendemos en nuestra casa. Mamamos la cultura, como se dice, desde pequeños, y al estar viendo a nuestros padres y a nuestras abuelas, aprendemos de ellos. Aunque no lo usemos en el momento, lo tenemos guardado y cuando lo necesitamos, sabemos que alguien nos lo enseñó y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. La forma de aprender no es solamente a través de las instituciones para ello. Una de las formas de aprender era la música, que ahorita lo vamos a ver. Otra, con la pandemia, resultó que tal vez las redes sociales nos estaban enseñando. Y el juguete, y vamos a llegar allá al final, porque quiero comentarles lo que el juguete hace por nuestra educación. La música. Todos hablamos, todos cantamos, todos gritamos, todos bailamos. Aprendemos el ritmo, aprendemos la lateralidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás, al frente. Y también aprendemos ritmo con ello. Y el ritmo es parte de la música, y con la música aprendemos muchas cosas. Por eso es que la música en muchos lugares sigue siendo parte importantísimo de la enseñanza. En la enseñanza del idioma inglés, por ejemplo, aquí en la ENES de la UNAM, donde se enseñan lenguas extranjeras, la música es parte fundamental, porque con el ritmo vas sacando las palabras en un idioma que no es tuyo, porque vas sintiendo el ritmo, porque vas sintiendo cómo fluye la oración, el significado, a través de ir entonando las palabras como tú quieras decirlas. Y de esa manera es una manera del aprendizaje. Y de esa misma manera en nuestras comunidades se iba aprendiendo todos esos conocimientos. Ahí en la ilustración está Patrocinio López, un músico tarahumara que vive en la sierra y que enseñándoles la música a sus niños, a los niños de sus comunidades, les empezó a enseñar la cultura tarahumara, con el ritmo, con cómo agarrar el arco del violín, o cómo tocar el chapareque. El chapareque y otros instrumentos de origen prehispánico que no llegaron de Europa, él les va diciendo cómo se hace. Y al verbalizar, al ponerle ritmo y al bailar y brincar con esto, vamos aprendiendo la cultura tarahumara con él, como se reproduce en muchos otros lugares. Nada menos que esto, pero ahorita no lo voy a tocar, que lo vean, es un tambor con el que se aprenden muchas cosas. Ahorita llegamos ahí. La lengua fundamental, ahí está el diccionario de la Real Academia Española, pero también el de inglés. ¿Cuántas palabras tiene uno y cuántas usamos en la vida cotidiana? ¿Cuántas son de habla popular y no están ni siquiera en esa compilación? ¿O cuántas han desaparecido del español antiguo? ¿Cuántas usamos cotidianamente en nuestra habla? Muy pocas palabras empleamos para dirigirnos y mucho menos con los botones que nos obligó a la pandemia a estar en ellos. Los medios digitales no fueron la panacea, se volvieron ricos todos los dueños de los medios digitales. Actualmente manejamos perfectamente el Zoom, o tenemos todo el mundo nuestro Facebook y nuestras redes, y sabemos cómo subir y bajar, y cómo bloquear al que me cayó mal, o al que me dijo que no sabía yo hablar. Pero,
¿Qué sucede cuando nos encerramos en nuestra casa? Estamos apretando botoncitos y no hacemos esa convivencia social con las otras personas. ¿Por qué no nos salimos, como dice ahí? Apaga la tableta y enciende el conocimiento. Antes decíamos de otra manera. Apaga la televisión y enciende un libro. Esa otra ilustración. Vas a salir a jugar. ¿Se acuerdan cuando llegaban a la casa y tocaban la puerta y casi la tiraban y la derrumbaban? Van a dejar salir a Eduardo a jugar. Porque ya tenían la pelota lista para ponernos a jugar por la cascarita, o los encantados, o sepa yo que tantos juegos les ponemos. Lo que no hicimos y no seguimos haciendo muchas veces. Muchos de esos juegos desafortunadamente se están perdiendo. Hay algunos juegos que, como digo, ya no están a la vista de nosotros. El juego de la matatena con los huesitos del chabacano. El juego de la matatena con los huesitos de animalitos. Algunos de ellos eran de pollo, algunos de ellos eran de pescado. Las vértebras del pescado se convertían en los huesitos para jugar. Esos adultos que ya nos ven ensimismados en las redes sociales o en tecnología, ya no tienen la oportunidad de platicarnos. Y nosotros estamos perdiendo, desafortunadamente, la oportunidad de aprender de ellos, de estar sentado con ellos, viéndolos, viendo qué hacen y conversando simplemente de la vida. Esas oportunidades se les están acá. Hay muchas otras cosas como las que manejamos nosotros dentro de la museología. Yo soy uno de los funcionarios del director del Museo del Juguete Popular Mexicano, que es el Allende. Soy el director operativo y también me dedico a actividades de promoción cultural dentro del Seminario de Cultura Popular, dentro del Seminario de Cultura Mexicana. Y algunas de las cosas y de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es que los sitios a donde se llega tienen que ser también lugares que te ofrezcan conocimiento, como los museos nada menos, no solamente las escuelas. También los museos tienen que ofrecerte alternativas de conocimiento, de diversión y de aprendizaje, de aprender con H. Y la nueva museología, las nuevas herramientas que se tienen en los museos, los cursos de capacitación, el montaje de los productos. Ese es el Museo del Juguete Popular. Un agradecimiento al Museo del Juguete porque me presta sus imágenes. Muchas de ellas son de ellos, muchas son mías que he tomado a lo largo de los años. Ese es el museo, y en el museo nos preocupamos por tener esas áreas, las áreas a donde los niños pueden llegar a manipular. No hay nada como conocer de viva voz, en presencia de las cosas. No todo se puede aprender en una pantalla, en una tableta, en una computadora. Hay que estar frente a las cosas para que las manipules y las tengas, sopeses y las veas, y digas, está bonita, está mala, pero también aprendas a jugarlas. Nuestra población objetivo siempre son los niños. A ellos les queremos esparcir mucho del conocimiento que hemos generado a lo largo de los años en el museo y del conocimiento que se está perdiendo, porque el juego, el juguete, el arte popular, la artesanía y muchas otras áreas de la cultura, desafortunadamente, si no las sembramos en los niños, va a empezar a perderse. Juguetes únicos, de los que podemos decir muchas cosas. Hay muchísimos juguetes, ya conocemos el trompo, el valero, el yoyo, la perinola. Muchos nos sorprendemos en el museo. Muchos no saben tirar el yoyo. Muchos no pueden echarse el trompo a la uña. Algunos de ellos no jugaron al pica-pica en el lodo. O no jugaron con pelotas de los hoyitos, ¿no? Aparte de esos juguetes emblemáticos, muy mexicanos, no porque sean de origen mexicano, sino porque son propios ya de nuestra cultura, hay muchos otros más, como los silbatos, los instrumentos musicales, las flautas, las zampoñas en el sur del continente. Los silbatos en una región de México se les obsequiaban a los niños para llamar a la bienaventuranza. Algunas de ellas se usaban en las fiestas de fieles difuntos en noviembre, porque al tocar el silbato el niño estaba permitiendo que se ubicaran las almas
y llegaran a tu casa a abrir la prenda. Esos silbatos hechos de barro tan sencillos, tan pequeños, tan poco costosos, desafortunadamente se están sofisticando y cuestan ahora muy caros, o se están perdiendo. Esos silbatos con los que jugábamos ya no los hay en muchos sitios. Ahora sí, llegamos a un tambor y un llamador o tambor de parche de cerdo. Es un instrumento musical, es un juguete, aprendías ritmo y aprendías las tradiciones de tu cultura. Y es un juguete con el que llamamos, con el que aprendí. Y no es más que el cilindro con un parche de piel y un vibrador. La cuerda es lisa, está remachada con cera para que no se caiga nunca. Y además las plumas tienen que ver con su área cultural, su región geográfica, porque son los huelgues del norte de Puebla y del noroeste de donde son los voladores de Papato. Por eso el tamborcito que está a un lado, porque es el que traen pegado al cuerpo, tocando, dando allá en la inmensidad del bosque. Y eso es aprendizaje de música, aprendizaje de cultura y diversión. ¿Quién le metió una mosca a un cochinito de nuez? Don Roberto seguramente sí. También del cacosete. Excavas la nuez por dentro, le quitas todo el alimento que está por dentro, le perforas y ahí va la nariz que se ve. Le perforas otra cosa y le pones orejas, le pones su colita y le pones patas. Cazas una mosca, la metes por el orificio de la trompa, tapas la trompa y la mosca viva adentro revolotea por todos lados. Y se le botan los ojos al cerdito, mueve las orejas y mueve la colita. Un juguete popular maravilloso, citadino, mexicano netamente. Imagínate, además con sonido. Sí. Además con sonido. Y a un lado un juguete, y me da mucho gusto que esté aquí doña Josefina, porque la foto de ese niño que está ahí agarrando el Quijotillo es su nieto. El Quijotillo, después de las primeras lluvias en cualquier parte del país, pero lo he notado mucho aquí en San Miguel de Allende, por ahí de la segunda o tercera semana de julio, los Quijotillos se reproducen, pero por miles, no son cientos, son por miles. Y los puedes agarrar con una mano y te quedas con 10 en la mano. Y es un animalito que es muy súper activo. Por eso la canción, ¿se acuerdan? Quijotillo que anda en pos de Doña Blanca. ¿Por qué anda en pos de Doña Blanca? Porque tiene que reproducirse, porque si no muere. Yo lo conocía de chiquita, hacíamos jicotillo, ¿no? Jicotillo, Quijotillo, Mayate, Mech, escarabajo, de muchas maneras se le puede llamar. ¿Y qué hacíamos con él? Le atabas un hilito a la patita y el mayate volando, y le veías tu mayate volando con él. Una manera tan padrísima, hicimos el año pasado, cuando en la temporada Quijotillos. Chintete, decían que son juguetes únicos. Chintete, ¿qué es chintete? Es una lagartija. Es una lagartija que brinca mucho, que anda muy viva, muy activa por todos lados. Se da básicamente en el estado de Guerrero, en la tierra caliente y en la montaña. Y derivado de esa movilidad y asertividad de la lagartija, los artesanos dijeron, vamos a construir un juguete. Y el juguete se llama chintete, aunque reproduzca un chango, un conejo, un jaguar, porque en América no había tigres, un jaguar o un guajolote o lo que fuera. Y es un bastón de madera con la figura arriba articulada que si le pegas, brinca. Le vuelves a pegar y regresa.
Y de esa manera andan por todas las calles. Y hay una danza que se llama la danza del chintete. Y es un chintete monumental que va conduciendo el desfile de los novios en algunas partes del país. En la misma zona donde se hace una danza que se llama la danza del ropero. Y tú ves a los danzantes que van caminando por todo el pueblo y van cargando en la espalda un ropero, y se paran en cada casa, y en cada casa le dan 2 mangos, un kilo de plátano, un cartón de huevo, una ropa para la novia, lo que fuera. Y después de que atravesaron 20 calles del pueblo, aquel ropero seguramente ya pesa 5 veces más. Ahí en esa misma región donde se da la danza del ropero, es la región donde se fabrican los chintetes, que es un juguete popular. El Pancho López, ¿se acuerdan de la historia de Pancho López? A ver, usted que es muy cantor. A ver, cánteme la canción de Pancho López. Pero, cabrón, perdón, era un bandolero Pancho López, era un bandolero que le andaba robando a los ricos para hacerlo a los pobres, y siempre andaba a caballo. Y era un tipazo, tan tipazo que era del dominio popular, y por eso los corridos, las canciones que él tenía. Y por eso los artesanos lo retoman para hacer un juguete mexicano. Y ese juguete no solamente se llama Pancho López, es un meco, porque además tiene un nombre como denigrante, porque nosotros nos sentimos y nos crecemos al castigo. Entonces los mexicanos no nos importa que nos hayan puesto castas. Negro, cabujo, mestizo, indio pata rejada. Los demás eran españoles. Meco era una de las clasificaciones de las castas. Y por eso este juguete se llama Meco, porque era un personaje del pueblo que representaba el pueblo y del cual estaban orgullosos. Por eso es un juguete popular mexicano. Un trepatemico es un mico, es un chango atado a una isla con pelo de conejo, no es desde luego de mico, es pelo de conejo, y jalas el lazo y aquel mico parece que está trepando al pan de cebado. Otro juego popular que se hacían en Chiapas, se hacían en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Muchos años se hicieron en la Ciudad de México. No tiene un origen exacto, pero seguramente se sigue reproduciendo en algunos sitios. Las que tenemos en la colección de producción del juguete son de Chiapas. Uno solo es de la Ciudad de México. Las cañuelas, un juego prehispánico retomado por los indios Quilipa. Los indios Quilipa son un grupo indígena del norte del país que están a punto también de perder su lengua. Solamente quedan 5 hablantes de lengua Quilipa en el Valle de Guadalupe, atrás del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California. Y a pesar de que solamente siguen quedando 5 hablantes, siguen conservando muchas de sus tradiciones y de sus costumbres. Hacen muñecas, hacen piezas de barro, hacen cestas, como esa cesta solamente se puede hacer cuando llegan las abuelas. Es una cesta ceremonial que les lleva muchos meses de elaboración, pero que además se usa para guardar juego de cañuelas. Es un juego popular que se juega allá. Es una gran roca de bola, de río, con unas cañuelas, es decir, un tronco partido a la mitad y unos bastones un poco más largos que se tiran en el piso y que con la piedra se va a jugar. Las pelotas. La pelota no es un invento de otra parte del mundo más que de México. Las pelotas de hule natural se producían por seguramente muchísimas para los juegos que se jugaban en América antes de la llegada de los españoles. En dama y otras variantes del juego de pelota que se siguen jugando entre los tarascos, entre los oaxaqueños o entre los chilanos en la Ciudad de México, en la zona de la Merced. Se jugaba con este tipo de pelotas. Allá arriba se ve el árbol y la resina, cómo se extrae. Se va secando, va perdiendo un poco de humedad y se vuelve chiclosa, se vuelve una goma prácticamente. De hecho, se utilizaba como goma de mascar y es la materia prima base
para muchos de los productos actuales de hule. Cuando ustedes compren un producto que diga hule, está fabricado con resina de un árbol. Si dice plástico, es un derivado de petróleo. Y las pelotas que brincaban de manera maravillosa, esas pelotas brincan, se usan y se empleaban y se hacían del hule de los árboles. Y servían para jugar y para divertirnos. El cuerno de toro, como muchos productos de las materias primas de la artesanía, también estuvo un tiempo un poco opacado por la poca demanda que había en la península yucateca. Pero cuando el carey se pone bajo veda, bajo protección de manejo ambiental, el carey es la tortuga, de cuya caparazón se hacían las maravillosas peinetas que todavía vemos los viernes de Semana Santa en la ciudad de San Miguel de Allende, las peinetas de 4 pisos que portan las damas aquí, que se hacían de carey. Todos esos productos de carey, como los portafotografías, peines, bigoteras, que eran unos peines pequeños, que se dejaron de hacer porque la caguama estuvo a punto la tortuga de carey estuvo a punto de extinguirse, permitió que el hueso de toro resurgiera. Y el hueso de toro presentaba problemas diferentes a lo que tenía el carey. Mientras que las hojas del carey son hojas que iban unas traslapadas en la otra, de las otras, y ya eran medianamente planas, el cuerno de toro es redondo y es alargado. ¿Qué procedimiento técnico tuvieron que aprender los artesanos para primero procesar su materia prima antes de dedicarse a hacer artesanías? Pues a estirarlo. Tuvieron que aprender a estirar el cuerno de toro, cortado, hirviendo en agua, y ya que está blando, lo meten en hojas y una prensa. Ya que se secó, ya que perdió el calor, se queda plano. Y a partir de ahí ya puedes hacer con él caballos como esa mecedora que está allí. Carros, aviones, hacen unos maravillosos trenes, hacen reproducciones de herramientas miniaturas en el estado de Campeche. Una piñata que era parte del juego popular, que era parte de la diversión popular. Esa piñata también es de San Miguel de Allende, es de 1973. Una fotografía de un especialista cuya colección se alberga actualmente en el Museo Franz Mayer. Es una piñata de guajolote. Tamaño monumental, vean ustedes. Debe de medir alrededor de unos 2 metros de altura. Esas piñatas ya no las vemos, ahora vemos a los Furbis, díganme el nombre de un muñeco que quieran ver piñatas. A Bob Esponja. Terribles, ya no vemos esas piñatas maravillosas porque además hacían de perro, además también hacían de señoras sentadas, hacían de señoras leyendo libros, hacían de puerco espín y hacían de pez, porque teníamos aquí la presa llena. Muchos elementos de la cultura sanmiguelense, las estrellas maravillosas, las mojigangas, yo no sé cómo ando de tiempo, los muñecas que también se producen en esta región, los moldes para producir, que es otro tema, es otra plática, es otra charla, es otro momento en el que me gustaría compartirles la experiencia tan importante que es la producción de la cartonería popular tradicional. Ese molde debe de tener 110 años. Es un molde de cerámica sobre el cual se va colocando palmo a palmo el papel para ir haciendo la cartonería. Esos son los moldes de barro. A un lado el molde y a un lado ya la pieza terminada por prenderla. Las máscaras rituales que también formaban parte de nuestras enseñanzas, porque teníamos que ser puros, ser dignos y merecernos poder participar en una danza, un rito ceremonia. Aquí no cualquiera desfila los días de bodas, solamente por invitación. De esa misma manera, era antes la participación en un rito o en una ceremonia o en una danza, y se sigue conservando en algunas regiones de México, como en esa zona, el norte del país, Durango y Zacatecas, Durango y Nayarit, la zona Cora, la zona de grupos indígenas hablantes de lengua Cora.
después de que bailan, después de que corren durante 4 días seguidos por las montañas de sus comunidades, van al río, depositan sus máscaras y la máscara se deshace en el agua. Y con ello se va la impureza, se purifican, con ello la pieza se lleva lo malo de ellos. Por eso, correr 4 días, porque ellos están tratando de redimirse por los pecados cometidos. Un poco la religión cristiana y un poco también lo que decían sus propias creencias y sus propias formas de ser. Hay una nueva máscara, esos son los muñecos de los mismos coras. El centro, una fotografía de los coras bailando. Les decía que bailan, danzan y corren durante 4 días. Para ello se tienen que preparar con mucho tiempo de anticipación porque no pueden beber, no pueden comer, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden ver a los amigos y solamente de esa manera pueden participar corriendo durante 4 días y solamente beben agua al final del día. No comen, comen hasta el sábado de gloria cuando van al río a echar sus máscaras. Otra máscara más. La Judea, decía la Judea. La Judea Cora. Así se llama la ceremonia, la Judea Cora, porque son parte de esos personajes, algunos son fariseos, otros son judas, otros son diablos, otros son gendarmes o topiles, algunos son sacerdotes de su propia etnia. Más elementos de la cultura sanmiguelense. La máscara que se empleaba antes durante la fiesta de los locos, que ha cambiado diametralmente. Ahora vemos máscaras de Frankenstein. Antes la danza de este torito que se llama ¿cómo se llama la danza de estos toritos? De los hortelanos, gracias, ministra. De los hortelanos, que era parte de las festividades y tenía que hacer su parafernalia derivada de poder participar en ello. Tenías que hacer tu torito, tenías que hacer tu máscara, tenías que confeccionar tus ropas o tenías que hacer tu estrella si querías participar en la aurora, ¿verdad? ¿El alborada? En la alborada. El alborada. Perdón, gracias, Tacho. Esta fotografía del centro en blanco y negro, un libro muy importante de México dice que es un castillo quirotecnico del estado de Jalisco. Es una fotografía tomada aquí en las principales avenidas. Y esos son los famosos monitos que patrocinan ciertos comerciantes de esta ciudad para que se quiebren a mediodía en la plaza principal y lanzan juguetes maravillosos para los niños. Dentro de los juguetes maravillosos que lanzan son los juguetes de plástico, como las manos que se pegan. Pero antes eran otros los juguetes. Antes eran chorizos, 1 kilo de chorizo, o eran un par de guaraches, o era un rebozo de bolitas de Santa María del Río, de aquí de nuestro vecino San Luis Potosí, o eran embutidos, o eran otros alimentos. Ahora son bolsas de papas fritas, o caramelos, o ¿cómo se llama ese que pica y que penófilo rico? Y pues tengo para platicar con ustedes 1000 cosas, pero yo quiero dejarlo porque seguramente ya me pasé del tiempo y ya nos van a cortar la transmisión. Este tema no se acaba. Se puede dar un seminario completo del tema del juguete tan solo y del arte popular, hablar todo un año y no terminamos con la información que hay para compartir, porque son muchos los productos, son muchos los pueblos, son muchos los productores y tienen muchas enseñanzas. Detrás de un objeto que nosotros vemos hay muchísimas cosas más. La vida misma de la persona que lo hace, la forma en que lo aprendió, el lugar a donde lo recolecta, cómo produce la pieza, cómo procesa los materiales. Hay muchas artesanías que se pasan meses preparando los materiales para empezar a producir una artesanía. Y lo primero que hacemos cuando llegamos con un artesano es, ¡ay, qué bonito! ¿Y cuánto es lo menos? Gracias. No sé si tengan alguna pregunta para el maestro Eduardo Barrocal, antes de entregarle adelante. Orlando.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Yo estaba pensando justamente en lo del declive de lobo. Me parece importante que tratemos de rescatar un poco eso. Lamentablemente lo pongo de ejemplo del declive del patrimonio material. Pero también lo pongo de ejemplo de que tenemos que ser como comprender que se transforma en patrimonio. Pero como tú dices, tampoco tanto. Yo sí creo que de alguna manera podemos hacer algún tipo de actividad para rescatar esa festividad, esa milenaria. Y bueno, respecto al juguete, al museo del juguete, pues ya he dicho también que sacarlo mucho más a la calle. Estaba pensando, ahorita como tú llegas y como el consejo municipal de sitio, esta conferencia que empecé a ver por Facebook y la terminé aquí. Sí me interesa mucho, te voy a después a buscar para tratar de ponerla como en el aniversario de la Convención del Patrimonio Inmaterial. Me encantaría empezar a hablar de esto, los diferentes municipios del estado. ¿Cómo no? Para eso, además que el diseño de la persona que de la pobreza. Te felicito. Gracias. Gracias. Cuando habló al principio del hilo acuático que se había acabado los peces en la presa, ¿ese hilo acuático salió solo o se plantó? Qué buena pregunta. ¿Qué fue primero, el gallo, la gallina, el gallo o el huevo? ¿La gallina o el huevo? Una vez una cestería un poco distinta y la muchacha me explicó que ahora estaban usando la raíz del lirio para hacer este tipo de cestería. Recuerda usted que muchas de nuestras plantas se reproducen sin intervención de los humanos. Okay. Nadie tiene que participar para que las plantas se estén reproduciendo. Las abejas, las mariposas, los chicotillos, todos los animalitos de sus patas se llevan el polen y lo tiran en otro sitio. Y hay algunos sitios donde se reproduce mucho más porque hay una variedad zoológica mayor. Las heces de muchos animales también son parte de la producción. Y seguramente muchas de estas plantas encontraron las condiciones ideales para reproducirse. Y a lo mejor alguien dejó por ahí alguna planta o se vinieron de otros lados las esporas y llegaron allí y ahí se dieron. Y crece de manera descomunal en unos cuantos días. Todos vimos terriblemente la presa Allende cubierta de verde. Ahora está café. Yo no sé si se está pudriendo el lirio. Yo no sé si le pusieron algún producto que lo está matando, pero seguramente ya también mató a los peces. Y la fauna que seguramente ahí había. Lo que se podía haber hecho era pues, algún equilibrio para que se hubiera lirio, pero los peces también. ¿Cómo aprovecharlo? Porque además muchas plantas acuáticas se aprovechan en muchas partes del mundo. Nada menos que en los lagos de Pátzcuaro, muchas plantas se utilizan para goma, para pegamentos, o para tintes, o como solvente para algunas cosas, o para mezclar con algunos productos para la pintura. Nada menos que los cristos sangrantes. Los primeros cristos de pasta de caña de maíz utilizaban el bulbo de la orquídea que se daba en sus lagos para poder aglutinar los pigmentos con los que se decoraba y se encarnaba. De hecho, la festividad de mañana del Señor de la Conquista era de pasta de caña. ¿Era o es? Bueno, es de pasta de caña. Bueno, es que ya hay muchos. Pues lo que maravilla, hay que venir a San Miguel de Allende a conocerlo. Sí, no, yo aquí vivo desde mucho. No, te digo para nuestros compañeros de Facebook Live, vénganse, mañana es la fiesta del Señor de la Conquista aquí en San Miguel de Allende. 500 años, 400 y tantos años del Señor de la Conquista. 490 años del Señor de la Conquista. Una imagen de Cristo crucificado con goznes porque se puede crucificar, que se encontró, dicen, en una caverna, en una cueva, aquí en la región, y actualmente es el patrón de San Miguel de Allende, uno de los patrones, porque una de las patronas principales era la Virgen de Lorena, que era a quien se abocaban los metaleros, los metalisteros, la gente que trabajaba productos de algunos de los productos que actualmente se siguen haciendo en San Miguel de Allende, como la hojalata, como las cañuelas de alpaca o el cobre. Yo me quiero hacer un comentario con respecto a lo que comentan del lirio. Ahorita ya hay un colectivo que está recopilando pues, lo que se pueda del lirio y están yendo a las comunidades a dar talleres
a la misma gente de la comunidad y están haciendo cestería con el mismo lirio. Qué Entonces, maravilla. y son abiertos al público y creo que no tienen costo, entonces también sería interesante. Sí, está bien bonita, sí, pero del lirio, ¿cómo? No, de la raíz, porque yo dije, pues, de la florecita, ¿cómo haces el proceso? Ya me hace sentido, ¿no? La raíz. Sí, la raíz. ¿A cuánto está bajo el agua? Ujú. Qué padre el aprovechamiento. Sí. Antes de que se pusiera de moda la sustentabilidad y la sostenibilidad, Ujú. en América ya lo hacíamos. Los mexicanos ya tenemos muchos de esos elementos dentro de nuestra La milpa, simplemente. La milpa, la sol, La chinipa, la chinapa, la china. el modo de cultivo, maíz, frijol y calabaza, porque los nutrientes de uno nutren a la otra y crecen todas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien, pues aprovechamos para cerrar esta maravillosa plática. Yo creo que nos podemos seguir horas enteras platicando. Es un tema. Sí, podemos hacerlo. Esta conferencia da para una segunda parte. Realmente estamos muy contentos y poder aprovechar esta plática para poder reflexionar sobre tantos temas en torno al proyecto. Muchas gracias, Eduardo. Te entrego esta constancia. La leo para todo nuestro público que nos acompaña y también para el público que nos sigue en redes sociales. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia a Eduardo Berrocal López por impartir la conferencia El arte popular del juguete llevada a cabo el 2 de marzo del año 2023. Por mi raza hablará el espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato, firmada por nuestro titular, el doctor Javier de la Fuente. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nos despedimos de nuestro público que nos acompaña. Buenas tardes y hasta la próxima.